Buenos días. El Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública y la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud les saluda y le damos la más cordial bienvenida al webinario Recomendaciones ante eventos de salud. Este webinario tiene como objetivo preparar a los comités regionales e institucionales para la gestión del riesgo y comunidad educativa en recomendaciones ante eventos de salud. Les habla Lizeth Viales, quien les acompañará como moderadora de este evento. A todas las personas participantes, les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat. La dinámica del evento iniciará con las presentaciones respecto a las medidas de prevenciones en algunos eventos de salud, priorizados como enfermedades de boca, manos y pies del virus Coxsackie. Posterior tendremos un periodo de consultas. Continuamos con la presentación con enfermedades del gusano barrenador, luego su respectivo periodo de consultas y seguidamente tendremos la presentación de infecciones respiratorias agudas y cerraremos con su periodo de consultas. A continuación, tendremos la presentación de la doctora Katy Alfaro Molina de la Unidad Epidemiológica de la Dirección de Vigilancia de Salud. Adelante, doctora. Muy buenos días, un placer poder acompañarlos esta mañana y compartir un poquito acerca del proceso de epidemiología que llevamos desde el Ministerio de Salud. Soy enfermera, trabajo en la Dirección de Vigilancia de la Salud y en este momento voy a compartir con ustedes un evento que es muy frecuente en personas menores de edad y que en este momento también está generando una gran afectación en algunos grupos escolares. Voy a compartir la presentación. ¿Me confirma, por favor, que la está viendo? Sí, la estamos observando. Perfecto. Muchas gracias. Como les decía, la enfermedad de manos, pies y boca, o también conocida como fiebre por Coxsackie, es muy frecuente en personas menores de edad. Principalmente es una enfermedad que es altamente contagiosa y es producida por diferentes virus que nosotros denominamos enterovirus porque se albergan en el tracto digestivo. Y el virus Coxsackie principalmente nos genera una afectación en grupos que están concentrados en alguna aula o en algún centro de cuidado, específicamente en bebés y niños menores de 5 años que no presentan aún inmunidad o protección contra estos virus. Entonces, es muy frecuente que veamos estos brotes en centros de este tipo. Se llama enfermedad de manos, pies y boca porque es donde presenta la manifestación el virus. Y como podemos ver, es una especie de salpullido que inicia en cualquiera de estas 3 zonas y pica y duele. Y se transmite por contacto directo. El agente o quien genera este problema es un virus, como les decía, llamado Coxsackie A16, A6 o el enterovirus 71. Estos últimos producen formas más graves de la enfermedad. Afortunadamente no es tan frecuente que estos virus generen una afectación muy grave, pero sí se ha descrito que pueden generar principalmente meningitis en niños pequeños que no estén con su sistema inmunológico muy bien capacitado para atender este problema. Entonces, por esa razón, las medidas de prevención son tan importantes. ¿Cómo se transmite? Bueno, se transmite de persona a persona por medio de las secreciones de la nariz y la garganta. O sea, cuando el niño tiene moquitos, cuando tose, o también en las ampollitas que se generan, estas se revientan y al tocarlas, pues el virus queda en las manos. Por eso es tan importante mantener el lavado de manos.
Y como les decía, pues es un enterovirus, entonces principalmente está albergado a nivel del tracto digestivo, entonces se elimina por las heces, por el excremento. Ahí radica la importancia de que cuando se cambien pañales, se descarte adecuadamente el pañal y se tenga una adecuada higiene de manos. Las personas o los niños principalmente, que son quienes las sufren, son más contagiosos durante la primera semana de inicio de síntomas. Como les decía, principalmente es un brote a nivel de las manos, de las plantas de los pies o alrededor de la boca, que ahorita voy a presentarles unas fotos para que lo vean. Se puede transmitir varias semanas después de que los síntomas hayan sido ya eliminados. Y entonces ahí radica también la importancia de mantener la higiene adecuada en todo lo que esté en contacto con la persona enferma. Más o menos se describe que puede estar de 7 a 10 días presente la enfermedad y los adultos la transmiten, pero no necesariamente presentan esta enfermedad. Entonces, esto es un aspecto importante porque pues nosotros tenemos contacto con niños, somos cuidadores de ellos, entonces podríamos estar transmitiendo la enfermedad y ahí nuevamente radica la importancia de la higiene de manos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, principalmente los niños van a presentar un salpullido rojo en las manos y en los pies, principalmente plantas de manos y pies, que se pueden convertir en ampollas. Estas ampollitas a veces las personas tienden a confundirlas con las de varicela. También pueden aparecer en otras zonas, a veces aparecen en los glúteos, en las nalguitas principalmente. Se hacen llagas en la boca. El niño tiene fiebre, manifiesta dolor de garganta, malestar general y falta de apetito. Principalmente esta falta de apetito es asociada al dolor que siente por las erupciones que tienen en la boca. Aquí vemos en algunas fotografías cuáles son las manifestaciones básicas que presenta el niño. Como vemos, son unas ampollitas que aparecen alrededor de la boca. A veces es posible verlas dentro de la boca, en el cielo de la boca, la garganta. En las plantas de los pies es un brote enrojecido que pasa posteriormente a ampollitas que se pueden confundir con ampollitas de varicela. Entonces, esto es importante, sobre todo cuando se tiene contacto con niños pequeños, porque esta enfermedad es altamente transmisible. Entonces, estos niños no deberían de estar compartiendo con otros mientras estén con el cuadro clínico presente. El tratamiento en realidad, como es un virus, no existe un tratamiento específico. Lo que se hace es mantener en reposo a la persona, que esté hidratada y manejar el dolor, digamos, con algún medicamento, acetaminofén, otras cosas para bajar tanto la fiebre como el dolor que tiene el niño por las erupciones y las ampollitas, principalmente en la boca. Es importante recordar que no se deben tocar las úlceras porque al estar manipulándolas, bueno, rascándose con las uñas, transmitimos bacterias que podrían generarnos una infección bacteriana y entonces pues ahí sí nos complica el cuadro. Y como es un virus, no se usan antibióticos. Entonces, esta parte es muy importante, no automedicarse y no tomar medicamentos que no estén indicados por un médico. ¿Qué recomendamos? Recomendamos un adecuado lavado de manos según el protocolo que ya conocemos y que durante la pandemia fue tan estrictamente introyectado en la población. La limpieza de cualquier objeto que pueda estar en contacto con esta persona. En el caso de centros escolares, centros de cuidado, limpiar bien los juguetes, los escritorios, todas las cosas que hayan tenido contacto con el niño enfermo. Porque, como les decía, el virus está en las secreciones de las vesículas y en las secreciones respiratorias. Entonces, si el niño tose, estornuda, etcétera,
pues quedan dispersas en esas gotitas los posibles virus. Es importante evitar contacto cercano con otras personas. Entonces, estos niños que presentan el cuadro clínico no deben presentarse durante estos 7 días al centro educativo para evitar y cortar con esto la cadena de transmisión de la enfermedad. Por eso se habla de que estos niños no deben enviarse a la escuela, al preescolar, ni tampoco participarlo de otras actividades donde estén niños pequeños, porque esto pues podría más bien generarnos una mayor transmisión de la enfermedad. Los adultos que tengan a cargo estos niños también deben extremar sus medidas de higiene. Esto es importante, sobre todo aquellos que les dan alimentación a niños pequeñitos, les cambian pañales, juegan con ellos en el kinder, en maternal, etcétera, para evitar también que sea el adulto quien traslade el virus de bebé a bebé. También es importantísima la hidratación de los niños. Ellos van a estar, pues obviamente negándose a la posibilidad de estar alimentándose por el dolor que van a tener en su boca por las úlceras, pero es importante mantener la hidratación. Si el niño empieza a presentar algún tipo de complicación, es importante llevarlo al servicio de salud para que sea un médico quien valore la gravedad de las lesiones y la gravedad que está presentando el niño, sobre todo si él deja de alimentarse para prevenir una deshidratación y pues que se nos complique con otras circunstancias. Sobre todo si vamos a ver que el niño va a tener una fiebre muy elevada o las úlceras están presentando características ya de un proceso secundario de una infección bacteriana. Recordar también que es importante no automedicarse. Para eso es mejor consultar a un profesional de la salud que indique adecuadamente cuál va a ser el protocolo de medicación a seguir con el niño. Es importante recomendarle al niño que no se rasque o no se esté tocando las úlceras. Mantener, como les decía, antiinflamatorios y antipiréticos recomendados por el médico para que el niño no tenga accesos de fiebre muy elevada o dolor. No asistir a los centros educativos. A veces a los padres, pues, por las dificultades de cuidado del niño, no les gusta que les digan que no debe llevar a la criaturita al centro educativo, pero esta parte es vital para evitar que se nos enfermen otros niños dentro del grupo escolar. Desinfectar los muebles y artículos como los juguetes que estuvieron en contacto con la persona enferma para también evitar que otros niños se contaminen. Bueno, esto sería lo que tenía para compartir con ustedes. Le devuelvo la palabra a Ana. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente. Recordarles a las personas participantes en el chat se encuentra el link para la asistencia. Seguidamente le voy a dar el pase a mi compañera Dalila Jiménez para la moderación del espacio de consultas. Adelante. Muchas gracias, doña Ana. Iniciamos con el periodo de consultas de esta primera presentación y la primera pregunta dice: después de que los niños han padecido la enfermedad, se recomienda que regresen con cubrebocas. Ya tuve la enfermedad en el aula. De 24 estudiantes trabajé una semana con 9 estudiantes. Los demás estaban con el virus de bocas, manos y pies. Adelante, doctora. Bueno, en realidad, cuando ya el niño no tiene cuadro clínico o cuadro de síntomas, ya no tiene ampollitas ni está con fiebre, no es tan sugerente o tan recomendable. No está de más el uso del cubrebocas por evitar otros problemas también de tipo respiratorio, pero podría ser una medida que se recomiende, sin embargo, no es algo que podría ser exigido. Sí es importante
mantener en ellos la higiene de manos, sobre todo, y la técnica adecuada de toser y estornudar para evitar la diseminación de partículas. Efectivamente, es una enfermedad altamente contagiosa. Nosotros en cuestión de 3 meses hemos hecho un recuento de varios brotes en diferentes centros educativos del país. De 12 brotes que nos han reportado, tenemos más de 200 niños afectados. Y eso pues obviamente incrementa el ausentismo, incrementa las lesiones en los niños, ¿verdad? Entonces altera todo su proceso educativo y pues también el proceso de trabajo de los docentes. Entonces sí, es muy contagioso y pues sí podría recomendarse el uso de cubrebocas, sobre todo hasta el día 10 de inicio de síntomas, aunque no está documentado en la bibliografía. Cambio. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente, la cual dice, ¿existen vacunas contra el virus? Adelante, doctora. No, este virus no tiene vacunas. En este momento todavía no se ha desarrollado ninguna. Cambio. Ok, entonces continuamos. Dice, ¿después de cuáles síntomas se debe ir al hospital? De mantener una vigilancia de la fiebre, sobre todo, para prevenir que el niño presente algún tipo de convulsión o que empiece a presentar algún cuadro de dificultad de movilización. Digamos que se le duermen las manitas, que se le duermen los piecitos, o que tiene una sensación altamente dolorosa. Porque, como les decía, en algunos casos se ha documentado meningitis u otra patología de fondo asociada al Coxsackie, que podría así generar hasta un internamiento del niño. Entonces, acá lo importante es estar vigilando el estado anímico del niño, la fiebre y las características de las erupciones en piel para evitar también, como les decía, que haya alguna infección bacteriana porque el niño está rascándose o está manipulando las úlceras y por las uñas pues está contaminando estas y las bacterias son altamente oportunistas, entonces nos podrían generar un proceso infeccioso secundario. Cambio. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿cuáles son las medidas preventivas que se pueden implementar en el centro educativo? Adelante, doctora. Bueno, básicamente, y es un trabajo que los docentes hacen excelente, es el incentivar el lavado de manos en los niños, el adecuado uso de las técnicas de estornudo, de tosido, para que pues cortemos la cadena de transmisión. Y esto no es solamente para Coxsackie, esto es para todo el resto de patologías, que bueno, que ahora el doctor Arroba también va a hablar un poquito de infecciones respiratorias. Que se dé una limpieza de los sitios donde el niño se sienta, procurar, digamos, incentivar en ellos el hábito de estar limpiando con una toallita su pupitre, su sillita, los lápices y que se estén lavando las manos. Es que nada absolutamente es más recomendable que el lavado de manos. Igual que las técnicas de estornudo y sobre todo, pues que traten de no estar compartiendo alimentos u otras cosas que sé que es complicado, pero en los centros educativos esa parte es muy importante. Cambio. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿cómo se activa el protocolo del Comité de Gestión del Riesgo en el centro educativo para atender un caso por este virus? Esta pregunta sería para la asesora de gestión del riesgo del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo. Magali, adelante. Muchas gracias, Dalila, y gracias por la consulta. Así como lo está indicando la doctora, es una buena oportunidad de que ustedes puedan actualizar el plan de gestión del riesgo con respecto a estas recomendaciones. En este caso,
la fase preventiva es la más importante. Nosotros hemos compartido infografías que nos ha también suministrado el Ministerio de Salud de estos pasos que la doctora está explicando muy claramente. Entonces sería que ustedes hagan como comités de gestión del riesgo de los centros educativos, esta información también la pasen a las madres, padres y encargados de familia para que si tienen un caso que lo puedan detectar desde la casa, lleven a esa niña, a ese niño al centro de salud más cercano y no al centro educativo para evitar, así como lo dice la doctora, que es altamente contagioso. Entonces, si se da esto en el centro educativo, igualmente hacer el protocolo que ustedes hacen de llevarlo, puede ser a la dirección, mientras los padres van por el niño o la niña, con el objetivo de que lo lleven al centro de salud más cercano, pero sí lo que hay que tratar es de evitar que llegue el niñito o la niñita enferma al centro educativo para que no se propague el virus, pero igualmente ya sería una oportunidad con base en estas recomendaciones, igualmente podemos compartirles la infografía de que ustedes puedan reforzar en estos pasos así tan sencillos que está, bueno, sencillos e importantes que está explicando la doctora y que puedan reforzar el plan de gestión del riesgo. Muchas gracias. Gracias a usted, Magali. Continuamos con la siguiente consulta, la cual dice: buenos días, trabajo con estudiantes de preescolar y han habido casos de virus. Ante la duda de contagio se envían las familias al EVAIS, pero se les indica que son alergias, ya que no se puede asegurar que sea el virus porque se manifiesta de manera distinta en cada niño. No recomiendan vigilar en la casa lo que hace que pueda seguir el contagio. ¿No hay un protocolo en los centros de salud preventivos? Precisamente, Adelante, doctora. Gracias. Precisamente nosotros, el Ministerio de Salud estamos generando un protocolo porque el Coxsackie como tal no es una enfermedad de reporte obligatorio. Sin embargo, como hemos visto en los últimos meses, ha habido un incremento de casos. Entonces, como no existe un protocolo para el personal de los EVAIS, pues no hay como una guía clara clínica de qué tiene que hacerse en estos casos. Al tener ya un protocolo, nosotros estamos indicando que el niño que tenga este cuadro clínico no debe asistir y debe dársele la recomendación al padre y madre de familia o encargado del niño, que debe de ausentarlo y justificar ante el centro educativo que el niño está enfermo y que vamos a cortar la cadena de transmisión. Entonces, precisamente al no tener un protocolo y ahora que, digamos, estamos acá compartiendo Ministerio MEP, esta parte es importante, como lo decía Magali ahora, que dentro del proceso de gestión del riesgo se incluya, que no se va a permitir, digamos, la asistencia de niños que tengan este cuadro clínico con la finalidad de que se corte la cadena de transmisión. El problema es que si eso no está establecido en un protocolo, pues es complicado, digamos, para el personal tanto de salud como docente, aplicar el proceso, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros estamos en construcción, ya tenemos aportes de la caja, aportes del INCIENSA, que en algunos casos donde el cuadro clínico del niño es complejo, pues se le va a tomar una muestra de laboratorio también. Entonces, pues esto va en proceso de construcción precisamente porque se ha incrementado la presencia en centros educativos y como bien decía ahora otra de las consultas, el ausentismo puede ser altísimo precisamente por la contagiosidad del evento. Cambio. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice: buenas, ¿hasta qué edades puede llegar a afectar en mayor o menor medida los síntomas? Adelante, doctora. Según lo que está descrito, en niños en edad de escolar y preescolar es donde es más frecuente. No implica que, digamos, en niños como más o menos de 10, 11, 12 años se presente. Sin embargo, es más fuerte en niños más pequeños. En niños, por ejemplo, de primer a tercer grado, niños de kinder, niños preescolares, porque como explicaba al inicio, su sistema inmunológico
no está tan fortalecido para prevenir el cuadro del virus. Puede ser que todos nosotros en algún momento hayamos andado el virus en nuestro organismo y no hayamos tenido manifestaciones clínicas. Por eso es que se habla de que los adultos podríamos ser quienes transmitimos este virus también. Pero la afectación mayor se da en niños más pequeños, entre los 0 y los 7 u 8 años de edad. Cambio. Gracias, doctora. La siguiente consulta dice, en teoría es un virus que ataca a los niños, pero está también documentado en adultos. Si el docente es contagiado, ¿debe incapacitarse o solo con medidas de higiene continúa dando clases? Adelante, doctora. Como les decía, el problema con los adultos es que no tenemos manifestaciones clínicas. Entonces es como complicado saber si el docente está o no enfermo de Coxsackie. Si ya va a presentar un cuadro florido, digamos, de erupciones, etcétera, pues ahí sí lo van a incapacitar en el servicio de salud. Pero en adultos es muy poco. O sea, prácticamente las personas que presentan manifestaciones son aquellas que tienen alguna situación de inmunosupresión de lado, ¿verdad? Que toman algún medicamento quimioterapéutico, tienen VIH o tienen alguna otra situación, digamos, que disminuye su sistema inmunológico. Entonces, pues sí, cuando esta persona adulta presenta su cuadro clínico, en el EVA lo van a incapacitar porque no quieren, pues, que se transmitan los niños. Pero es más difícil saber si nosotros lo estamos transmitiendo porque no vamos a tener síntomas. Entonces, volvemos a la importancia del lavado de manos y las medidas de protección de higiene. Cambio. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, ante un brote masivo en la población educativa, ¿cuáles son los pasos para evitar más propagación? Adelante, doctora. Bueno, serían varios pasos. El primero es cortar la cadena de transmisión, ¿verdad? No enviando a estos niños al centro educativo. El segundo es orientando y educando a los papás de estos niños, porque generalmente en la casa tienen otros niños pequeñitos u otras personas que podrían ser vulnerables, un adulto mayor, por ejemplo, con una condición clínica ya de encamamiento u otras cosas. Por ejemplo, en la zona sur tuvimos una situación donde el primer caso fue de un niño en un centro educativo preescolar y fue de visita a otro lugar y jugó con otros niños y entonces ahí se contamina y de una comunidad a otra lleva el virus. Entonces tuvimos 2 brotes en 2 comunidades diferentes y el niño fue el que hizo la transmisión. Entonces, esa parte es muy importante, ¿verdad? Orientar a los papás, si hay un niño enfermo, no llevarlo a fiestas o actividades familiares, aunque sea difícil, pero eso va a cortar la cadena de transmisión. El adecuado higiene de manos, de muebles o de artículos que estén en contacto con los niños, pero ante todo la educación en el hogar, porque nosotros en los centros educativos estamos siempre constantemente diciéndole a los niños, lávese las manos, si va al baño, lávese las manos, pero a veces en la casa no se refuerza esto. Entonces, por eso la parte de educación a los padres de familia es muy importante. Entonces, son 3 medidas básicas. Orientar a los padres, que los niños no asistan mientras estén enfermos y mantener una adecuada higiene y lavado de manos en el centro educativo, básicamente. Ok, muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿este virus puede ser más fuerte en las personas que han tenido COVID?
Perdón, es que estoy en teletrabajo por si oyen un ruido por fuera. En realidad, la situación de COVID no tiene ninguna asociación en este momento con Coxsackie. Coxsackie ha existido desde mucho tiempo antes de que tuviésemos pandemia. En realidad no hay ninguna asociación descrita en esta situación con personas que han tenido COVID y que posteriormente presentan Coxsackie. Cambio. Muchas gracias, doctora. Y la última consulta dice, ¿los niños desarrollan más frecuentemente los síntomas porque tienen defensas bajas? En ese sentido, ¿qué recomienda usted como medida preventiva para mejorar las defensas de los y las niñas? Bueno, hay varias cosas importantes. Primero que todo, una adecuada alimentación en los niños es muy importante para mejorar su sistema inmunológico. Que los niños jueguen, que disfruten al aire libre, eso desarrolla también su sistema inmunológico. Desgraciadamente ahora, pues por todo lo que estamos viviendo, los niños tienen muy poca posibilidad de correr, de salir, de brincar. Eso desarrolla sus huesitos y su sistema inmunológico. Y pues obviamente mantener y educar siempre en lo que son medidas higiénicas. Desde pequeñitos, enseñarles a a lavarse las manitas, a usar pañuelitos para limpiarse la nariz, a estornudar adecuadamente. Eso es algo que va calando desde su infancia y va creciendo con esas capacidades de las normas, digamos, de salud importantes. Sí, en niños más pequeños, la nutrición y la hidratación son muy, muy importantes. Cambio. Muchas gracias, doctora. Ahora hago el pase a mi compañera Analicet Viales para que continúe con la siguiente presentación. Adelante, Liz. Muchas gracias a la compañera Lila por la moderación de las consultas y gracias a la doctora Katia Alfaro por responderlas. A continuación, tendremos la presentación Miasis del gusano barrenador por parte de la doctora María José Lafuente González, médica veterinaria, coordinadora de enfermedades zoonóticas. Adelante, doctora. Buenos días, un placer estar por acá. Mi nombre es María José Lafuente, como ya lo indicaron, soy médico veterinaria y trabajo en la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud. Si son tan amables, me indican por favor si pueden ver mi pantalla. Sí, ya la estamos observando, doctora. Muchas gracias. Bueno, la miasis, voy a contarles un poquito los antecedentes de la miasis por gusano barrenador. Con la introducción de la mosca Cocleomia omnivorax en Costa Rica el año pasado, en julio del año pasado, la aparición de los primeros casos en animales y en humanos en el 2024 y la declaración de emergencia nacional sanitaria epidémica para el control y erradicación del gusano barrenador emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, se inicia por parte del Servicio de Salud Animal, el SENASA, la elaboración de un protocolo de emergencia para caso de gusano barrenador. Por parte del Ministerio de Salud se elabora todo el lineamiento nacional para la vigilancia de la miasis por gusano barrenador en humanos y se desarrolla por la Caja Costarricense de Seguro Social el lineamiento estandarizado para el manejo de las personas usuarias con miasis causadas por este tipo de larvas de la mosca de gusano barrenador, Cocleomia omnivorax. Para externarles un poquito lo que es la descripción de la enfermedad, esta enfermedad afecta a todos los animales de sangre caliente, incluso el ser humano. La fase parasitaria de esta mosca es la larva o el gusano.
como les indiqué, la mosca se llama Cochleomia omnivorox, y esta mosca generalmente posiciona los huevecillos en una herida previa. Sin embargo, también en la literatura se indica que la mosca también se posa en mucosas de orificios corporales, invadiendo tejidos vivos como la cavidad ocular, oral, nasal, genital y otros, a donde provoca una lesión. Y si no se detecta a tiempo y no es tratado a tiempo, pues puede generar la pérdida del órgano que parasita, ¿verdad? Y la muerte en casos ya muy severos de la enfermedad. Los síntomas que se pueden presentar en humanos es un dolor localizado o un malestar en la zona afectada. Hay mucha picazón, enrojecimiento de la piel. La herida generalmente supura y tiene un olor característico. Se puede observar también una protuberancia en la piel y sensación de que algo se mueve internamente. La larva, una vez que la mosca oviposiciona los huevecillos, entre 12 a 24 horas ya empiezan a salir las larvas. La larva tiene que pasar 3 estadios larvarios, valga la redundancia, en el ser vivo, ¿verdad? Para poder alimentarse y pasar esos 3 estadios larvarios para posterior caer en un estado de pupa al suelo, enterrarse, para que salga la mosca posteriormente. Ese es todo el ciclo de la mosca. Entonces, las larvas, después de 12 a 24 horas que la mosca o posicionado los huevecillos, van a salir las larvas y estas empiezan a alimentarse y empiezan a profundizar la piel. Por eso es que se siente esa protuberancia o esa sensación de que algo se mueve, porque las larvas empiezan a romper los tejidos para alimentarse y se siente la movilidad de esas larvas. También en las heridas es común observar los huevecillos o las larvas. Dentro de la vigilancia en humanos, se pueden realizar medidas de prevención e identificación de estos síntomas que acabo de indicar, ¿verdad? Para que la persona afectada acuda a un servicio de salud y pueda ser tratado, ojalá de forma inmediata. Ahora, como les indiqué, entre más temprano se trate la lesión, muchísimo mejor va a ser el pronóstico, ¿verdad? Porque las larvas se alimentan y van introduciéndose en el organismo. Además, se debe reforzar la vigilancia en aquellas personas en condiciones de vida pobre, en hábitos de higiene, disfunción psíquica o motora, alcoholismo, toxicomanías o aquellas personas que padecen diabetes mellitus, donde puede que tengan ya úlceras crónicas, la mosca oposiciona los huevecillos y pues es como la vía de entrada de esta para poder generar las lesiones. Con respecto a generalidades de prevención y control, como les indiqué, pues estar vigilantes, ¿verdad? De estos grupos cautivos, donde hay centros de adultos mayores, niños o personas en condición de calle, revisándole constantemente las lesiones, ¿verdad? Seguir los tratamientos de los médicos tratantes para evitar posibles infestaciones por este parásito y la vigilancia y el control en los animales de compañía o ya sea si vivimos cerca de animales o tenemos animales como ganado o algún otro tipo de animal que pueda presentar este tipo de gusaneras y que nos permita que las moscas pues estén cerca de nuestras viviendas, ¿verdad? Y sean ese foco de infección de infestación para las personas. Acá les voy a presentar algunas imágenes que pude encontrar con relación a casos de gusano barrenador en humanos. A la izquierda pueden observar, esto es una persona con una lesión en cuero cabelludo, donde la mosca oposicionó los huevecillos, y en la imagen A pueden observar, acá pueden observar las larvas. En el orificio, en la imagen B, ya pueden observar 3 días después de la extracción de las larvas, como pueden ver, el orificio, ¿verdad? Donde las larvas fueron introduciendo, formando esas cavernas para poder alimentarse. En la imagen C
días posterior que siguen apareciendo larvas, entonces hay que extraerlas. Y en la imagen D, pues ya es la cavidad posterior a que se hayan eliminado todas las larvas. En la imagen de la derecha podemos observar en la A, es una imagen macroscópica A y B de la larva. La miasis por gusano barrenador, se llama barrenador porque tiene esta forma, la larva, como de un tornillo. Por eso es que se le denomina con ese nombre. Entonces, por eso lo podemos ver por acá. Y la imagen de la izquierda es igual una lesión en cuero cabelludo donde se ven los orificios por donde las larvas fueron extraídas. Y en la imagen de la derecha, es la presencia de larvas en una lesión quirúrgica de abdomen. Esta persona había tenido una cirugía de abdomen y a los días, a la hora que retiraron los vendajes, pues detectaron la presencia de las larvas y pues tuvo que tener atención médica para poder eliminar todas las larvas y darle la limpieza adecuada de su herida. Con relación a los casos de miasis por gusano barrenador en Costa Rica, tenemos que a la semana epidemiológica 41 se han reportado 33 casos confirmados de miasis por gusano barrenador, de los cuales tienen predominio en hombres con 22 casos y 11 casos en mujeres. Con relación a la miasis de gusano barrenador por grupos de edad quinquenal, podemos observar que tiene un predominio en personas mayores de 65 años. De 70 a 74 tenemos 4 casos y mayores de 75 años, 10 casos. Con relación a los casos por provincia de procedencia, podemos observar que el mayor número de casos lo representa la provincia de Punta Arenas, seguido por la provincia de San José y Alajuela. La mosca se encuentra en todo el territorio nacional, de hecho ya está presente en Nicaragua y en Honduras, por lo que la vigilancia se debe de hacer en todo el territorio nacional. A inicios de año teníamos ciertos sectores donde se hacía la vigilancia, como en Punta Arenas, Guanacaste. Sin embargo, al día de hoy ya la mosca se encuentra en todo el territorio nacional, por eso tenemos que estar atentos porque la mosca circula en todo el territorio. Y por acá les quería mostrar cómo se encuentra la miasis por gusano barrenador tanto en humanos como en animales a la semana epidemiológica 39, donde podemos evidenciar que el aumento de casos fue similar entre animales y humanos. Entonces, conforme iban subiendo los casos en animales, y se iban reportando mayor número de casos en humanos. A esta semana teníamos 33 casos confirmados en humanos y 8.245 casos confirmados en animales. Y esto sería. Muchas gracias. Le doy el pase a doña Ana. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Recordarles a las personas participantes que en el chat tenemos el link de la asistencia para que se puedan registrar. Y a continuación le doy el pase nuevamente a mi compañera Dalila para la moderación de las consultas. Adelante. Muchas gracias, doña Ana. Vamos a iniciar con el espacio de preguntas, donde la primera dice, ¿es frecuente en niños? Adelante, doctora. El gusano barrenador no tiene una especificidad por edad, o sea, se puede presentar en cualquier persona, a cualquier edad. Entonces, sí tenemos que estar vigilantes de niños, si tienen lesiones, que no vaya a posarse la mosca. Generalmente una persona sana va a detectar si una mosca se posa sobre su piel o sobre una herida o algo. Sin embargo,
embargo, si el niño tiene una lesión y él está dormido y la mosca se posó por ahí, vamos a observar los huevecillos y al día siguiente observaríamos ya las larvas. Entonces sí es indispensable que se esté vigilando, ¿verdad? Que veamos esas lesiones en piel, que sigamos las indicaciones del médico, ¿verdad? Para que esta lesión sane. O si vemos alguna lesión en nariz, boca o en los ojos, oídos, pues igual acudir a un centro de salud, ¿verdad? Para que este niño sea tratado y se le pueda dar el tratamiento adecuado de acuerdo a la recomendación del médico tratante, ¿verdad? Pero sí, se puede dar en cualquier edad. Gracias, doctora. Continuamos con la siguiente consulta, la cual dice, ¿cuáles medidas se deben de tomar para poder prevenir esta infección por este gusano? Como les indiqué, tomar medidas de lo que son hábitos de higiene, ¿verdad? Un buen lavado y desinfección de las heridas, estar vigilantes si tenemos dentro de nuestras familias personas con heridas, pues estar verificando que no tengan presencia de miasis, ya sea por esta o por otro tipo de mosca, ¿verdad? Tener control sobre los animales que tenemos en casa, medidas de limpieza y desinfección, en realidad es estar vigilante de que si tenemos algún tipo de lesión o observamos alguna lesión en alguna de las personas, tanto en nosotros como en alguna de las personas que viven en nuestro alrededor, pues poder acudir y tener esa atención médica oportuna para evitar, si es una miasis por gusano barrenador, pues que se genere mayor invasión de la que se espera. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la siguiente consulta, la cual dice, ¿podría darse capacitaciones en centros educativos coordinados por el Ministerio de Salud y la Caja? Adelante, doctora. Sí, se podría coordinar. Podrían hacer la solicitud y se podría coordinar ya sea con nosotros en nivel central o podríamos coordinarlo con las áreas rectoras para que les brinden el apoyo correspondiente. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, en caso de miasis por gusano barrenador, ¿es imprescindible que se dé atención médica o se puede tratar en casa si se detecta? Adelante, doctora. Lo ideal es que acudan a un centro de salud. Si la persona tiene los síntomas indicados, debe de asistir a un centro de salud para que sea valorado. Al momento que detectamos la miasis, no sabemos, como les indiqué, las larvas van profundizando los tejidos. Entonces, tal vez en casa solo vamos a ver lo que está superficial, pero lo que ya profundizó tejidos no lo vamos a visualizar. Entonces, sí es indispensable que tenga una verificación por parte del médico y que el médico sea quien dé las pautas a seguir. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta dice, ¿cómo identificar una mosca de gusano barrenador? Adelante, doctora. Tanto las moscas, los huevecillos, las larvas, las pupas, que es toda la parte del ciclo de esta mosca, se pueden identificar por estudios entomológicos. Entonces, esto es únicamente enviando los especímenes a un laboratorio, ¿verdad? Y que el médico sea quien nos indique si estamos frente a una mosca de gusano barrenador o un huevecillo o larvas. De ahí lo indispensable que si detectan este tipo de lesiones ya con huevecillos o larvas, pues acudan al centro de salud, que por lineamiento ellos van a tener que tomar las muestras y enviarlas al laboratorio para corroborar si es una miasis provocada por gusano barrenador. Entonces, ¿cómo identificar la mosca? La mosca es como les digo, es solo por estudios entomológicos, entonces la mosca es un poquito más grande
para darles como generalidades, un poquito más grande de una mosca doméstica, tiene unos ojos prominentes, amarillentos, tiene 3 líneas en el dorso. Sin embargo, pues como les indico, eso sí debe de ir a un laboratorio para que el médico nos indique, en este caso el médico veterinario de la ANASEBE nos indique si es o no una mosca por gusano arruinador, una Cochleomia omnivораx. Gracias, doctora. Continuamos. La siguiente consulta dice, ¿en cuáles animales es más propenso? Adelante, doctora. Y el mayor porcentaje de casos en animales se ha presentado en bovinos. Eso representa casi que el 80% de los casos, seguido por caninos, que si no me equivoco ronda el 12%, y posteriormente estarían los porcinos con un 8%, tal vez creo que anda por ahí de 5 a 7%, de acuerdo a lo que nos reporta SENASA. Sin embargo, sí, el ganado es el que representa casi que el 80% de los casos, y los caninos el segundo animal más afectado. De ahí que hemos hecho mucho énfasis en la revisión de los animales. Ahora convivimos muchísimo más con animales dentro de nuestras viviendas, entonces se está revisando nuestros perros, gatos, que si tienen lesiones, verificar que no se les haga este tipo de miasis, porque las moscas se ven atraídas por las heridas, entonces o posicionan sus huevecillos y van a empezar a generar la miasis en nuestros animales. Entonces, estar atentos. Si se presenta, notificar los casos en animales a SENASA para que ellos puedan proceder de acuerdo a sus competencias, y nosotros pues tomar las medidas de higiene y desinfección que amerite dentro de nuestras viviendas. Gracias, doctora. La siguiente consulta dice, ¿cuál es el ciclo de vida de la larva del gusano barrenador? ¿Cuántos días tarda la larva en eclosionar e invadir la zona afectada? Adelante, doctora. Si me permiten un momento, podría mostrarles. ¿Puedo compartir un momento una imagen? Sí, claro. Gracias. Me indican si lo pueden ver, por favor. Sí, lo estamos observando. Ok. Este es el ciclo de la mosca Cochleomia omnivораx. Dura alrededor de 21 días. Entonces, la mosca al 6º día oposiciona, pone todos sus huevecillos en una lesión o en una mucosa, ¿verdad? De 12 a 24 horas van a empezar a salir las primeras larvas, que sería una L1, son unas larvas muy pequeñitas, pero de 5 a 7 días esas larvas van a estar ahí en esa lesión. Entonces, de 5 a 7 días va a pasar por 3 estadios larvarios, la L1, L2 y L3. Cuando ya llega a L3 y ella ya ha crecido y se ha alimentado durante todos estos días, la L3 va a caer al suelo y se va a pasar a la fase de pupa. ¿Qué es la fase de pupa? Ella se va a enterrar en el suelo, ¿verdad? De ahí pasa de 7 a 10 días para emerger ya en una mosca. Entonces, posteriormente sale la mosca y sale el adulto. De ahí hacia que les decía, ¿verdad? Si en una lesión vemos huevecillos, acudir al médico. Entre más rápido acudamos, mejor, porque las larvas van a estar alimentándose de los tejidos entre 5 a 7 días. Entonces, imagínense la cantidad de tejido que va a destruir al estarse alimentando. Y cuando se eliminen las larvas, es importantísimo matarlas, porque si nosotros las dejamos que caigan al suelo, estas larvas se van a enterrar y van a seguir el ciclo y vamos a seguir teniendo la mosca
circulando, ¿verdad? Entonces son cosas, puntos importantes que debemos de considerar, no solo primordiales, dar atención médica de forma inmediata, ¿verdad? Si detectamos los síntomas o si observamos larvas en una herida o algo, para que el médico nos pueda tratar de forma adecuada y nos diga cuáles son las pautas a seguir. Y si observamos miasis en animales, igual llevarlo a un médico veterinario o hacer el reporte a SENASA según corresponda, ¿verdad? Y si vamos a hacer algún tratamiento en casa, pues eliminar esas larvas para matarlas, para evitar que continúe el ciclo de la mosca. No sé si ahí le queda claro el ciclo de la mosca. Gracias. Gracias a usted, doctora. Procedemos con la última consulta, la cual dice, ¿lavarse las heridas frecuentemente mata las larvas? Como les indiqué, si tenemos larvas en una herida a nivel superficial, si son los primeros estadios larvarios, si vamos a hacer lavado, las larvas se van a caer, pero no vamos a saber si esas larvas profundizaron los tejidos. Entonces, de ahí que es importante estar vigilante de las lesiones, seguir el tratamiento médico y buscar atención médica para eliminar todas las larvas que puedan recibir el tratamiento. No solo el lavarnos y eliminarnos lo que esté superficialmente, les repito, esta larva se alimenta de tejidos vivos, entonces ella durante esos 5 a 7 días va a ir introduciéndose en los tejidos para alimentarse, invadiendo, formando esas cavernas que al lavarnos de manera superficial no nos garantiza que vamos a eliminar todas las larvas. Entonces, cuando vean a alguien que presente los síntomas o nosotros mismos tengamos los síntomas, debemos de acudir a un centro de salud para que un médico nos valore y nos diga las pautas a seguir. Muchas gracias, doctora, por aclarar todas las consultas. Ahora le doy el pase a mi compañera Analicet Viales para que continúe con el espacio de moderación y la siguiente presentación. Adelante, Liz. Muchas gracias, Dali, por la moderación y muchas gracias también a la doctora por la respuesta de las consultas. Recordarles a las personas participantes llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat y continuamos con la presentación de infecciones respiratorias agudas por parte del doctor Roberto Roa Tijerino, médico epidemiólogo, coordinador de enfermedades respiratorias de la Unidad de Epidemiología de la Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Adelante, doctor. Gracias, buenos días para todos. Muy amable doña Ana por la presentación. Yo voy a hablarles de infecciones respiratorias. Voy a compartir la pantalla y me dicen por favor si lo están viendo. Listo, Sí, ya lo estamos observando, ¿sí? Gracias, muy amable. Bueno, infecciones respiratorias agudas superiores es un tema realmente importante porque, bueno, estas infecciones respiratorias son de las causas que más se consultan en el país. De hecho, cuando hacemos la revisión de las estadísticas, es el evento que más casos tenemos en el país durante el año. Y por lo tanto, pues son la causa más frecuente de consulta en el país, tanto en la parte pública como en la parte privada. De las infecciones respiratorias, es importante mencionar lo siguiente. Son infecciones que pueden ocurrirnos en toda la parte superior de nuestra cara, digamos, nariz, garganta, pero incluso podríamos tener infecciones a nivel pulmonar, ¿verdad? Que ya son obviamente más serias. Incluso podríamos tener una neumonía. Lo más típico que nosotros podemos referirnos de infecciones respiratorias agudas superiores, pues son los resfriados comunes, que tanto nos afectan la salud, ¿verdad? Y que podemos ver que estamos teniendo en este momento una crisis realmente importante de infecciones respiratorias, sobre todo en población pediátrica, como ustedes tal vez habrán visto en noticias, y como el Hospital Nacional de Niños en este momento está colapsado, ¿verdad? De la cantidad de niños que en este momento tienen por infecciones respiratorias agudas graves.
Y otra infección frecuente que podemos encontrar es la gripe, ¿verdad? La gripe o influenza estacional. La mayoría de estas infecciones se pueden tratar en el hogar, ¿verdad? Pero obviamente cuando vemos una persona, un niño, un adulto mayor que tienen algún compromiso importante de salud, es mejor buscar atención médica, ¿verdad? Otra de las cosas muy importantes que tenemos que hacer con cualquier persona, paciente pediátrico, adulto mayor, etcétera, que tengan alguna situación de una infección respiratoria es mantenerlos muy bien hidratados, ofrecerles abundantes líquidos. Idealmente agua, ¿verdad? Pero podrían tomar también algún tipo de suero o algo casero, agua de arroz, etcétera, que esto les va a producir una hidratación que cuando las personas tienen fiebre, pues tienden a deshidratarse de manera importante. Pero, como les decía, en caso de dudas, mejor acudir a un médico para que evalúe al niño, al adulto mayor y puedan determinar cuál es la condición a seguir. Normalmente una infección de este tipo, una infección respiratoria, dura entre 4 y 10 días y va a depender pues, de muchos factores para que el proceso sea más rápido en curarse o dure un poco más. Niños pequeñitos, adultos mayores que tienen su sistema inmunológico, en el caso de los niños inmaduros y en el caso de los adultos mayores, ya tienen lo que se conoce como una inmunosenescencia, es decir, ya el sistema inmune también envejece y va perdiendo sus capacidades, por lo tanto, es mucho más fácil que en estos extremos de la vida es donde vayamos a tener mayores complicaciones. Y si ustedes ven, estadísticas donde más internamientos tenemos es justamente en estos grupos etarios, ¿verdad? Es importante una buena alimentación, una buena hidratación, hacer ejercicio, ¿verdad? Mantenerse activo físicamente, tener sus esquemas de vacunas al día. En el caso de niños pequeñitos, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Verdad? Son cosas que todos probablemente sabemos, pero que es importante recordarlas para justamente tratar de que esto no ocurra. Digamos que todos, absolutamente todos, hemos tenido algún cuadro gripal, ¿verdad? En el año. O sea, nadie puede decir que no ha tenido nada. Hay personas que son, como les digo, tienen una manifestación más clínica, más grande, más evidente, otros menos, pero que estén incluso con tos, con mocos, aunque sea algo leve, ya es una infección respiratoria. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que vamos a encontrar nosotros en las personas cuando tienen una infección respiratoria? Estos son generalidades, ¿verdad? No necesariamente tienen que tenerlos todos, pueden ser que tengan más o que tengan menos, pero en general, la gente se queja de lo siguiente: dolor de garganta, tos, que la tos puede ser productiva, o sea, con mocos, ¿verdad? Con flemas, o puede ser una tos más bien no productiva, una tos seca. Podremos tener secreción o congestión nasal. Usualmente tienen fiebre mayor a 38 grados centígrados y esto lo definimos para una infección que se conoce como enfermedad tipo influenza. No es que sea influenza, porque para determinar si es una influenza como tal, tendríamos que hacerle un hisopado nasofaríngeo, tomar una muestra de la nariz, de las secreciones mucosas, para poder determinar si es, qué tipo de virus es el que está teniendo la persona en este momento. Dolor de cabeza, ¿verdad? También es un síntoma muy frecuente. Irritabilidad, dolor o secreción de los oídos, ronquera, entre otros, ¿verdad? Estos son como los más generales, pero obviamente podríamos tener otras infecciones o coinfecciones y entonces tendríamos la infección por un virus, pero es una persona asmática y esto más bien le va a favorecer más bien también tener un cuadro de asma asociado a la infección respiratoria. Entonces vean que esto podría más bien hasta juntarse con varias patologías a la vez. ¿Cómo se transmiten las infecciones respiratorias? Bueno, por esto es que las infecciones respiratorias son las más frecuentes, la causa más frecuente de consulta y lo que más padecemos en el país. Y no solo en el país, en general a nivel mundial, las infecciones respiratorias son las primeras causas, las principales causas de consulta y por lo que más consultan las personas. Bueno, se transmite muy fácil porque es por secreciones, por tos, por incluso hablar, por la saliva, ¿verdad? Se transmite estas infecciones. En general, las infecciones respiratorias son virales.
Y eso es bueno porque en realidad son agentes que no son tan patógenos como podrían ser las bacterias, ¿verdad? No quiere decir que un virus respiratorio sea algo leve, porque la influenza mata, el COVID mata, ¿verdad? Pero si las personas tienen su sistema inmune adecuado y tienen o usan las medidas adecuadas de prevención, normalmente no va a pasar de 4 a 10 días y ya la persona va a recuperar su, digamos, su vida normal, ¿verdad? Entonces, tal vez no pensar que como es un virus, ya, no pasa nada. Podrían ser incluso bacterias o parásitos, ¿verdad? Se transmiten de persona a persona a través de gotitas de saliva que expulsamos al toser o estornudar o incluso hablar. Además, también se ha visto que estas infecciones pueden ser o se pueden transmitir por el contacto que nosotros vamos a tener de nuestras manos con superficies contaminadas, como las manijas de las puertas, en el transporte público, un asiento, ¿verdad? O algo que toquemos, una mesa, un escritorio, etcétera. Incluso saludar a las personas. Muchas veces las personas manipulan cosas con la mano, se llevan las manos a la boca, y no se lavan las manos, no se las limpian, no usan jabón, ¿verdad? No nada, y ahí quedaron los virus. Entonces llega una persona y lo saluda y le da la mano y la persona va y se toca la cara. Esto obviamente facilita también que estas infecciones sean tan rápidas. Y los periodos de incubación son muy cortos, ¿verdad? O sea, usted tuvo contacto con una persona y a los 2 días o 3 días ya va a estar usted con sintomatología respiratoria y va a durar de 4 a 10 días, como habíamos hablado anteriormente. Y por eso es importante también que si una persona está enferma, mejor no tener contacto con otras personas, no exponerlas, no llevarlas a sitios con mucha aglomeración, no solo para la persona que ya está enferma, que además se va a sentir mal, sino porque es un medio de contagio para las otras personas. ¿Cuáles son algunos factores de riesgo para estas infecciones respiratorias agudas superiores? Les decía, en general son enfermedades bastante benignas, ¿verdad? No ocupan mayor tratamiento. De hecho, sin tratamiento estas infecciones podrían curarse, ¿verdad? Por la historia natural de la enfermedad. Sin embargo, se puede dar tratamiento sintomático pues para llevar un poquito mejor la situación, ¿verdad? Si una persona tiene fiebre, pues se le da algún antipirético para bajar la temperatura. Si está con tos, se le da algún jarabe o alguna pastilla, algún antitusivo. Y ahí vamos, depende de los síntomas, se le da el tratamiento para que por lo menos la persona tenga digamos, un paso de la enfermedad que sea un poquito más cómodo, entre comillas. La gran mayoría de estas infecciones, como les decía, son virales, es decir, no se tiene que dar antibióticos. Y a veces las personas tienen antibióticos, que esa es una mala idea, ¿verdad? Porque los antibióticos cuando se les da es un tratamiento por tantos días y por tantas, digamos, una dosis ya que está definida. Y la gente a veces pasaron 2, 3 días, se tomaron su medicamento y dijeron, ya estoy bien y no me lo termino. Y entonces tienen una infección respiratoria que es viral y entonces creen que con un antibiótico se va a curar. Y un antibiótico es para bacterias y para los virus no hay tratamiento como tal, por eso son tratamientos sintomáticos. Entonces, bueno, volviendo a los factores de riesgo, el bajo peso al nacer. Todos los niños que son prematuros tienen algún problemita, ¿verdad? Problemas en la vista, problemas en los pulmones, problemas en la parte del desarrollo neuromotor, neuropsicológico, ¿verdad? Neurológico, etcétera. No quiere decir que estos niños vayan a ser personas que vayan a tener algún problema en la edad adulta. Sin embargo, sí se ha visto que son personas que digamos, cuando son niños, cuando son adolescentes, pues pueden haber tenido algún problema en su sistema respiratorio y esto es un factor de riesgo para que padezcan con frecuencia de este tipo de infecciones y de otras más. La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es un factor protector. No tener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses más bien es un factor de riesgo, que tampoco quiere decir, porque pues sabemos, hay señoras, hay mujeres que no pueden producir leche en cantidad suficiente o el niño es alérgico a la lactosa de la leche materna, etcétera. Entonces, se les tiene que dar fórmula y tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero sí se ha demostrado que la lactancia materna exclusiva es un factor de protección para los niños cuando estén más grandes, más adelante, ¿verdad? El hacinamiento es otro factor de riesgo. Estar muchas personas en un mismo espacio, pues hace que
tengamos con una facilidad muy grande la diseminación de enfermedades. La exposición al humo es otro factor de riesgo por todo el daño que va a producir en los pulmones. No solo el humo del cigarro, ¿verdad? Que es sumamente tóxico y dañino, sino también, ustedes tal vez ya esto no sea tan frecuente, pero todavía, digamos, en zonas rurales o en zonas urbano marginales, las personas cocinan con leña. La exposición al humo de la leña también es muy dañino para digamos, el sistema respiratorio y para las personas en general. Entonces eso tendríamos que tratar de evitarlo en general. Pero si una persona está enferma o tiene alguna situación de este tipo de infección respiratoria, pues mejor evitar en la medida de lo posible también exponerse al humo de las cocinas o el humo del tabaco y por supuesto también el humo de los carros, ¿verdad? Es difícil, pero bueno, es una recomendación que se tendría que seguir. Las personas que tienen un grado de desnutrición también tienen un factor de riesgo importante, ¿verdad? Para padecer de este tipo de enfermedades respiratorias. Y aquí, tanto la desnutrición como la obesidad son factores de riesgo, ¿verdad? Para padecer de enfermedades. Y otro tema muy importante es lo que tiene que ver con la vacunación. Esquemas incompletos de vacunación, pues hacen que el niño o la persona en general que no haya recibido su esquema de vacunación cuando le tocaba, que su sistema inmune no vaya a reaccionar o a, digamos, responder de manera adecuada cuando se expone a un virus. Nosotros acá en el país tenemos la fortuna de contar con una vacunación contra influenza estacional. En el país, bueno, ya la campaña terminó, ya no hay en este momento vacunas disponibles, pero lo ideal es que todas las personas que tienen algún factor de riesgo acudan a la caja costarricense de Seguro Social y se les aplica la vacuna. En el caso de los niños, ven ustedes que desde los 6 meses de edad hasta los menores de 8 años, todos estos niños son sujetos de vacunación independientemente si tienen o no un factor de riesgo. Entonces vean que es un grupo importante de niños que ustedes tendrán desde maternal, preescolar, kinder, ¿verdad? Hasta primero y segundo grado de escuela, que son cuando tienen ya 8 años. Después de los 8 años, la Comisión de Vacunas no ha definido todavía que hay un factor de riesgo como tal. Entonces, en este caso, las personas, si están interesadas, sí tendrían que buscar la vacuna por la parte privada. Sin embargo, las personas que tienen entre 8 años y menores de 57 años, si tienen algún factor de riesgo, son sujetos también de la vacunación. ¿Verdad? Que padezcan de una enfermedad crónica, en el caso de niños, no sé, que tengan alguna inmunosupresión o alguna inmunodeficiencia, que tengan, digamos, un factor de riesgo como la obesidad, por ejemplo, que sean pacientitos que estén digamos, con alguna patología oncológica, ¿verdad? Hay una serie de factores ya definidos para que estos niños o estas personas en general puedan acceder a la vacunación contra influenza estacional. Y mayores de 58 años, todos, absolutamente todos, también son sujetos de vacunación. Esos son como los grupos de riesgo que ya están definidos. De hecho, el MEP también lo tenemos como un grupo de riesgo. Entonces, todos los docentes del MEP podrían acudir, tanto en la parte pública como en la parte privada, es importante decirlo, podrían acudir a la caja para recibir su vacuna contra influenza estacional. Y es una vacuna que es muy importante recibirla todos los años, además, porque si no, tenemos un riesgo de padecer esta enfermedad. Como les digo, la influenza estacional, uno podría decir, es una gripe común, tos, fiebre, malestar en general, estoy 3 días en la cama y ya regreso al trabajo. Eso puede pasar, ¿verdad? Pero hay personas que lamentablemente se han complicado por una influenza estacional, han ido a una UCI, a una unidad de cuidados intensivos y han fallecido. Entonces, es una enfermedad que la podemos prevenir por vacunación. Entonces, no se vale que la gente diga, es que qué pereza, es que me duele, es que me pusieron la vacuna y me dio gripe. ¿Verdad? Hay un montón de mitos alrededor de las vacunas y específicamente con la de influenza que tendríamos que quitar, que eliminar, porque eso no es cierto. Imagínense que la vacuna de influenza es una vacuna que se aplica, perdón, es una vacuna que es de virus atenuados, así es como se conoce el término. Es decir, son virus que están, vamos a decirlo de una manera más sencilla, como dormidos. Entonces, si a mí me ponen un virus atenuado, un virus que no es un virus vivo, no me puede producir enfermedad. Eso pasó con las vacunas de COVID y con otras vacunas que tenemos en el esquema de país. Hay vacunas de virus vivos, como por ejemplo la de varicela, la de fiebre amarilla, la de sarampión, que ahí sí hay que tener mucho cuidado con personas que tienen inmunosupresión, porque si se les pone la vacuna, ahí sí podrían generar una enfermedad. Pero en general,
casi que todas las vacunas del esquema son de virus atenuados o son de alguna composición que no va a generar enfermedad. La cantidad del virus que se inyecta es tan, pero tan pequeñita que lo que hace nada más que nuestro sistema inmune reaccione contra ese agente, contra ese, digamos, contra ese inmunógeno, que es lo que va a producir la reacción del sistema inmune para producir anticuerpos. Pero ese antígeno, que es lo que estamos inyectando a la persona, hace que el organismo, que el sistema inmune produzca anticuerpos para que cuando estemos expuestos realmente a la gente como tal, entonces sí vayamos a tener una protección. Las vacunas son importantes, tampoco quiere decir que si me vacuné no me voy a enfermar. Eso es importante decirlo. Las vacunas, como cualquier otro medicamento, no son 100% efectivas, pero en un porcentaje muy alto sí produce el efecto deseado, que es producir anticuerpos para que cuando nos dé la enfermedad no nos dé, digamos, tan fuerte, vamos a decir ese término, ahora que la gente a veces también acostumbra a usar, sino que le da una gripe muy leve, a veces que ni sentimos que tuvimos la enfermedad. Por eso es importante vacunarse contra influenza estacional todos los años y lo ideal es vacunarnos obviamente antes de que tengamos el pico de circulación de influenza en el país. Más adelante tengo una gráfica de los virus que circulan en el país y van a ver cuándo es que circula influenza y por qué tuvimos que habernos vacunado antes, porque ya cuando tenemos el pico de la enfermedad, pues vacunarnos en ese momento. Imagínense que el organismo necesita más o menos unos 15, 20 días para producir anticuerpos, para desarrollar defensas. Entonces, si estamos en este momento con un brote del virus de influenza estacional y me vacuno hoy, van a durar más o menos de 15 a 20 días para que pase el efecto y que produzca anticuerpos. Probablemente ya me enfermé en ese momento. Es otra cosa importante, me pueden haber vacunado hoy, pero si hoy estuve en contacto con el virus y hoy me enfermé, pues la vacuna no va a hacer ningún efecto porque dura eso, 15 días en producir los anticuerpos. ¿Qué más? Ahora sí, ¿cómo podemos prevenir entonces estas infecciones respiratorias? Ven que más o menos hemos ido hablando varias cosas en este periodo de tiempo, pero y acá, digamos, los usamos otra vez como hasta un poco de repetición, ¿verdad? ¿Cuáles eran los factores de riesgo y cómo podemos prevenirlo? Es como un poco lo contrario a veces. Entonces, la lactancia exclusiva en menores de 6 meses, ¿verdad? Es un factor protector y de prevención. Lo que han mencionado, el lavado de manos frecuentemente. No solo antes de comer, ¿verdad? O después de ir al baño. En realidad, ya les digo, cuando estamos en contacto con, digamos, objetos en el bus, incluso en el trabajo, tocamos alguna pared, la pizarra, o tocamos una mesa, estamos con los niños, ¿verdad? Los saludamos, estamos hablando, les tocamos un brazo, no sé, lo que sea, todo eso puede generar, digamos, que nosotros vayamos a tener contacto con algún agente viral y que eventualmente nos podamos enfermar. Tampoco es irnos al extremo de que no tocar nada o de andar guantes o de si toqué algo me voy a lavar las manos, ¿verdad? Porque sería muy complicado hacer esto. Pero al menos cuando nos damos cuenta, cuando somos conscientes de que hicimos algo, que tocamos algo que podría estar sucio, mejor entonces ahí sí acudir a lavarnos las manos. En caso de no tener agua, que lo ideal es, digamos, limpiarnos las manos, lavarnos las manos con agua y jabón. Si no tuviéramos esto, podrían utilizar alcohol en gel también para limpiar las manos. Eso también es otra medida que se puede utilizar y está bien. Recordar siempre la técnica para toser y estornudar, ¿verdad? Porque es muy frecuente ver, no solo los niños, y eso que a los niños yo sé, porque ustedes lo hacen, les enseñas cómo tienen que estornudar, cómo tienen que toser, cómo tienen que estornudar, ¿verdad? Pero a veces uno ve a la gente, incluso adultos, estornudando así, sin taparse la nariz, sin taparse la boca, ¿verdad? Y eso, imagínense la cantidad de virus que podemos estar expulsando en el momento de toser o estornudar. Entonces siempre es importante enseñar a los niños, y los niños son maravillosos, ¿verdad? Porque se les dicen todas estas cosas y ellos van siguiendo las instrucciones y cuando sean adultos van a hacer todo esto para justamente evitar enfermarse o enfermar a otras personas. Muy importante la ventilación, ¿verdad? O sea, ya dijimos que el hacinamiento es un factor de riesgo. Entonces, en las casas, cuando tenemos alguna persona que está enferma, mejor abrir ventanas, abrir puertas, si se puede, porque esto permite que esté circulando el aire y que no se nos queden por ahí todos los virus acumulados y esto nos vaya a generar alguna infección, ¿verdad? Mantener una alimentación adecuada, esto es súper importante, ¿verdad? Y sobre todo los niños en esta edad preescolar, en edad escolar, que son muy dados a no querer comer mucho, ¿verdad? O comer
normalmente cosas que no son tan saludables. Entonces es importante que si tienen una adecuada alimentación, ahí encuentran todas las vitaminas que ustedes ocupan, ¿verdad? No hay que tomar pastillas de vitamina ni nada. Con frutas, con vegetales, con proteína, una adecuada alimentación es más que suficiente para que nuestro sistema inmune y nuestro organismo esté bien, esté saludable y que podamos responder de manera adecuada frente a los microorganismos cuando estamos expuestos, ¿verdad? Junto con las vacunas, que es el otro tema que sigue acá, un esquema de vacunación al día. Esto es súper importante. Y tan importante como ustedes lo saben bien, cuando un niño va a entrar a la escuela a principio de año, uno de los requisitos es que tengan su esquema de vacunas al día. Y esto no es que sea algo antojadizo del MEP, ni siquiera es el MEP, es el Ministerio de Salud, a través de la Ley General de Salud, que dice que uno de los requisitos para la matrícula es que tenga su esquema de vacunas al día. Y no quiere decir que si no tiene las vacunas al día no puede estudiar, ¿verdad? Pues entonces iríamos en contra del derecho a la educación que tienen los niños. Es un tema del derecho a la salud y el derecho a la educación. No tienen su esquema de vacunas al día, entonces informar a los padres para que vayan al EVAIS y le pongan las vacunas y le completen el esquema. O, en su defecto, si ven que se complica esto, informar al Ministerio de Salud para que el Ministerio de Salud también se ponga en contacto, sea con el PAN y con la caja, para que el niño esté con sus vacunas al día. Les puedo contar que ayer nos dimos cuenta de una escuela en un lugar del país, no voy a decir nada para no mencionar muchas cosas, pero un niño de séptimo año, de colegio en realidad de séptimo año, que no tenía su vacuna de varicela. Entonces estaba positivo por varicela. Imaginen ustedes el contagio de una enfermedad tan contagiosa que podríamos tener no solo en un aula, sino en el colegio, ¿verdad? O incluso con los profesores. Entonces es muy importante revisar siempre el esquema de vacunación que esté al día y si no está al día, completarlo. Y lo otro, que ya lo he mencionado previamente, la vacunación anual contra influenza estacional, ¿verdad? Es anual. O sea, todos los años se tienen que aplicar la vacuna por un tema de salud pública. Como les digo, hay grupos de riesgo que ya si tienen la vacuna, tienen derecho a la vacuna en la caja. Hay un grupo de personas que no lo tienen porque así es, no hay vacuna para todas las personas. Se compra 1,5 millones de dosis al año y se tienen que distribuir en aquellas personas que tienen un riesgo mayor de enfermar y de morir o de tener complicaciones. Entonces, personas saludables, normalmente adultos, jóvenes, sanos, que no padecen de nada, no están dentro del grupo de riesgo. En este caso, sí, la recomendación es, si puede, ¿verdad? Y no es una vacuna tan cara, vale como 8,000 colones, 9,000 colones. Entonces, obviamente todo es relativo, pero digamos que 9,000 colones versus estar enfermo, estar incapacitado o tener una complicación, ¿verdad? Es poner en la balanza ahí el costo-beneficio. Y también la vacunación contra COVID-19, que ya en este momento, tal vez ahí hago el anuncio, ya no hay vacuna contra COVID-19 ni vacuna contra influenza estacional, ya sería hasta el próximo año en el caso de COVID, de influenza, en la caja. A nivel privado, puede ser que encuentren todavía vacuna de influenza estacional, quizás ya no tanto, porque bueno, ya estamos terminando el año, ya estamos casi, ¿verdad?, en noviembre, y estas vacunas deberían de volverse a poner ya para marzo del próximo año, marzo-abril. En lo privado, en lo público, pues estamos tratando de que la vacunación inicie en abril, tardísimo mayo, ¿verdad?, para que no nos agarre el pico de infecciones respiratorias por influenza estacional. Esto, ya para ir concluyendo, solo para que tengan una idea de los virus que han circulado en el país. Esto es a la semana 40. En este momento estamos en la semana 42, pero siempre vamos como un poquito atrasado con la información que nos envían desde la caja. Pero solo para que tengan una idea, eso es todo lo que ha circulado en el país en el año. Y si ven, por ejemplo, COVID-19, que todo el mundo, ¿verdad?, dice que ya no tenemos COVID en el país y no hay COVID en el mundo y que para qué nos vacunamos, ven que COVID-19 hasta el momento del año es lo que más ha circulado en el país. Es cierto, tuvimos una circulación muy importante a principio de año. En este momento, la circulación de COVID es muy, muy, muy poca, al punto que la semana pasada solamente teníamos 23 casos de COVID-19 en el país. Ven, aquí están los 23 casos que se detectaron en la semana 41, porque ya tenemos el dato de COVID de la 41. Pero coincidió, fueron 40, en semana 40 fueron 23 casos de COVID en el país, semana 41 fueron 23 casos también de COVID en el país. Los otros virus que han circulado muchísimo, es el rinovirus, que es el virus que tiene al hospital de niños en este momento colapsado, pero que además le puede producir una infección de virus respiratorios a cualquier persona.
O sea, nosotros adultos podemos hacernos un hisopado para saber cuál es el virus y es por rinovirus. Yo estuve, no sé, hace un mes y medio con un cuadro también viral importante. Me hicieron la prueba porque dijeron, ¿será COVID, será influenza, será esto, lo otro? Y era un rinovirus, ¿verdad? Otro virus importante que tenemos circulando, pues es el de la influenza. Vean que hay 5.136 casos de influenza estacional en todo el año. Y otro virus que está ahorita repuntando, y probablemente voy a ser lo que más esté circulando ya en este momento a final de año, es el virus sincicial respiratorio, que tal vez lo han escuchado ustedes en el hospital de niños, ¿verdad? Es el virus que más afecta a la población menor de edad, sobre todo niños pequeñitos, ¿verdad? Recién nacidos, menores de 1 año, 2 años, por ahí. Estos son los grupos que más se ven afectados por lo que decíamos, el sistema inmune que está inmaduro, que apenas está desarrollando sus defensas, vacunas que están apenas completando esquemas, y también se ve mucho en población adulta mayor, el virus sincicial respiratorio. Tal vez aquí se ve más bonito, se ve más graficado, y entonces vean ustedes lo que yo les decía del COVID-19, vean que a principio de año COVID fue lo que más circuló. El 70% casi de los virus a principio de año eran de COVID. Y vean cómo está el COVID ahora en este momento. Está prácticamente, no tenemos muchos casos. El rinovirus, que es el virus que les digo que está en este momento colapsando el hospital de niños, vean que llegamos a tener un pico también de estos virus a principio de año, semana 10, semana 11, se mantuvo más o menos estable, disminuyó, y vean que a partir de semana 29 empezó a subir, y ahora ya vienen bajando. Esta que está acá es el sincicial respiratorio, vean que en todo el año tuvimos muy poquitos casos, y el hospital de niños estuvo bien, y de pronto a partir de semana 30, vean, subió, y es probable que en las próximas semanas, 2, 3 semanas, 4 semanas, lo que circule más sea el sincicial respiratorio y ya el rinovirus venga también a la baja. Y el virus de influenza estacional, por ejemplo, vean que es esta línea azul. Ven cómo llegamos a tener este pico aquí entre las semanas, digamos, 20 y semana 26 del año, y de pronto, pues sí, ya empezó a bajar. Aquí obviamente ya estuvimos vacunando, ¿verdad? Entonces ya vean cómo fue un descenso dramático, ¿verdad? Los casos de influenza, al punto que ahora prácticamente no tenemos tampoco muchos casos de influenza estacional. Y ya para concluir, algunas observaciones finales. Mencioné al principio que hay infecciones respiratorias agudas graves, que estas son las que están hospitalizadas, y en lo que va del año, a la semana 40, hemos tenido reportados 8.871 casos. En la semana 40, el rinovirus, les decía, es el virus que más ha circulado, seguido por el virus sincicial respiratorio, y en tercer lugar está el virus que se conoce como metaneumovirus. Vean que ya no está ni COVID ni esta influenza estacional en los 3 primeros virus que están circulando en el país para la semana 40. Las infecciones respiratorias agudas superiores, esta que hablamos en este momento como en mayor detalle, vean que se han reportado ya 1.086.000 casos en todo lo que va del año. Vean que es un número exageradamente grande, ¿verdad? 1 millón de personas en este país, o sea, la cuarta parte del país casi, que ha tenido consultas o ha tenido infecciones respiratorias. Enfermedad tipo influenza, que es cuando tenemos una infección respiratoria, pero tenemos la fiebre. Ven que hay 20.000 casos en lo que va del año. Y ya para lo último, la última idea importante, vean que el Hospital Nacional de Niños tiene una ocupación de camas del 167%. La cantidad de camas que el Hospital de Niños tiene destinadas para infecciones respiratorias son 67. En este momento, vean que es más del doble, ¿verdad? Sí, casi el doble, 113 pacientes con patologías respiratorias, que es 167%. Y creo que esa sería la última diapositiva que tenía para presentarles. Regreso con doña Lisette. Cambio. Muchas gracias, doctor Roberto, por su presentación. Agradecerle nuevamente. Recordarle a las personas participantes de que el registro de asistencia se encuentra en el chat. Y a continuación le doy el pase nuevamente a mi compañera Lila para la moderación de las consultas. Adelante. Muchas gracias, Liz. Ahora sí, iniciamos con el espacio de preguntas, el cual dice, la primera consulta. Si el estudiante está enfermo, ¿debe asistir a la escuela con mascarilla o es preferible que no asista? Adelante, doctor.
Gracias, doña María. A ver, la recomendación sería que el adolescente, el niño, el estudiante no asista, porque asistir ya a un centro de salud, perdón, a un centro de educación, estando el niño enfermo, va a estar tosiendo, va a estar, ¿verdad?, con manifestaciones como las que hemos mencionado, y es una enfermedad sumamente contagiosa. Entonces, es preferible que el niño esté en su casa 3, 4 días, para que ya, digamos, disminuya el tiempo donde la persona está transmitiendo el virus. El uso de mascarillas en niños, pues hay que tener cuidado, ¿verdad?, sobre todo en niños pequeñitos, porque podrían tener problemas luego de tipo respiratorio al no saber utilizar las mascarillas. O usar una mascarilla en un niño que se la están quitando, poniendo y se la ponen en la cabeza y la quitan y ponen, es complicado. Entonces, es casi preferible que el niño no asista a la escuela. Gracias, doctor. Continuamos con la siguiente, la cual dice, ¿cómo se procede en centros educativos con problemas de abastecimiento de agua y que no tengamos alcohol en gel tampoco? Adelante, doctor. El tema del agua sí ya tendrían que verlo básicamente con el AIA, ¿verdad? Porque ya es un tema que sí saldría como un poco de la competencia del Ministerio de Salud, pero es importante que hicieran la denuncia respectiva si están con faltante de agua, y lo pueden comentar incluso con el área local del Ministerio de Salud para ver de qué manera se les podría ayudar. Y lo del alcohol en gel, bueno, ya es un tema también como que el MEP tendría que ver cómo podría hacer para tener este insumo en sus escuelas. Yo no sé si ahí doña Magali más bien quisiera complementar lo que yo estoy diciendo, cambio. Sí, señor. Bueno, muchas gracias por la consulta. Realmente la problemática del faltante de agua es una situación a nivel país. Comprendemos muchas situaciones de centros educativos o condiciones de centros educativos que tienen por largos periodos suspensión de agua, desabastecimiento a nivel general. También la parte de estos implementos para la desinfección, como el alcohol en gel, todos estos suministros que es una realidad que faltan en los centros educativos. Pero igualmente sigo insistiendo en reforzar y más que todo aquí tomando en cuenta que la participación mayor es de los comités institucionales para la gestión de riesgo de los centros educativos, que ustedes puedan por medio de la prevención en esa fase, pues insistir para que no envíen a los estudiantes si están enfermos, para que no se propaguen los virus. Ya si detectan a un estudiante, aplicar el protocolo lo más rápido posible. Y lógicamente, así como lo decía el doctor, esa articulación que se puede hacer a nivel ¿verdad?, externo del centro educativo, esas ayudas que ustedes puedan hacer. Si la situación es muy grave, de hecho, ya hemos tenido situaciones que por en la parte del alcantarillado, que hay una suspensión de agua por un rompimiento del alcantarillado, entonces igualmente acuden al Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, porque igualmente en otras situaciones así se han gestionado cisternas con el agua y que se han podido articular estas situaciones, que ya es una coordinación a nivel nacional. Cuando hay una afectación, se coordina a nivel nacional para que esta institución, AIA, pueda ir y brindar el agua. Pero sí, anteriormente también con lo del COVID se había incluido un lineamiento general de que los centros educativos que tuvieran orden sanitaria, que tuvieran alguna situación en la infraestructura, cuando es algo interno del centro educativo para la desinfección, entonces que no, ¿verdad?, que no podían pues estar los estudiantes de forma presencial. Eso fue una experiencia que en ese tiempo que se tenía ese lineamiento, y como ahora lo decían los doctores del Ministerio de Salud, ellos están tratando de hacer un protocolo con el objetivo de poder dar un lineamiento, en este caso del ente rector a nivel nacional, que es el Ministerio de Salud, y con base en ese lineamiento que ellos nos vayan a suministrar en el futuro, que ustedes puedan también, pues, en una situación de estas, poder ponerlo, bueno, implementarlo y también determinar cuáles son esas instrucciones o directrices que tienen que ustedes establecer en los centros educativos a nivel institucional. Y siempre lo he dicho, si hay una cadena de mando que se tiene que respetar, el director, la directora del centro educativo, en coordinación con la persona supervisora y dirección regional, y ya toda esta
esta articulación que se tiene que hacer también desde el nivel central. Entonces ahí les dejé como varias opciones. Es una situación lamentable y dura que ojalá que pudiéramos tener una respuesta. ¿Qué les puedo decir más específica a esos problemas que tienen los centros educativos? Pero al final siempre lo que hacemos es dar lineamientos generales y que cada centro educativo lo aplique a las condiciones, características que tienen los centros educativos a nivel nacional, que son de 5.200. Es una ardua labor y les agradecemos también esa disposición que tienen ustedes. Y cualquier duda o cualquier ayuda, apoyo, aquí estamos las compañeras del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, asesoras, que los podemos pues atender. Ahora tal vez Liz proyecta los correos de nosotras para que con mucho gusto, con base en esa distribución, podamos pues atender sus consultas y requerimientos. Gracias. Gracias a ustedes por contestar las consultas. Continuamos. La siguiente dice, los docentes estamos diariamente en contacto con muchos estudiantes y sus familias, por lo tanto, expuestos a virus y enfermedades que transmitimos y padecemos. Entonces, si hacen campañas en las escuelas con estudiantes, no lo hacen también con nosotros y cortamos la transmisión. Somos muy importantes en la cadena de contagio y muchos con factores de riesgos. Se nos tomará en cuenta en algún momento en estas campañas, pero en nuestros lugares de trabajo. Bueno, ese es un tema muy importante lo que preguntan. También es importante tener claro que el Ministerio de Salud es el rector y es quien dicta cuáles son los grupos de riesgo a vacunar. Y como mencioné previamente, los docentes del MEP están como un grupo de riesgo para recibir vacunación contra influenza estacional y contra COVID-19 también. Sin embargo, la parte operativa es de la Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces ahí sí es muy importante tener este contacto directo con los niveles locales, tanto del Ministerio de Salud como con la caja, para que se pueda hacer este tipo de campaña y se incluyan a los docentes, digamos, siendo que pudiera ser que la caja vaya al MEP a vacunar. Eso no se los podría decir en este momento porque ya es un tema más de la parte operativa del nivel local, pero yo pienso que hablando, ¿verdad? Como siempre decimos, se entiende la gente y se puede llegar a algún tipo de acuerdo con la caja para que los puedan vacunar, ¿verdad? Puede ser que tengan ya un día definido tantos docentes para que sean vacunados, incluso niños que están en este grupo etario para recibir las vacunas. Entonces yo creo que es un ganar-ganar, ¿verdad? Gana la caja, gana el MEP, gana el país, porque están vacunados y están protegidos. Pero entonces yo creo que sería eso. De todas maneras, si tienen alguna inquietud a este respecto para el próximo año, como tienen el contacto mío, digamos, pues me pueden contactar sin problema, tal vez del nivel central del MEP, para ver cómo hacemos para gestionar esta vacunación de influenza en escuelas, tanto para estudiantes como para docentes. Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente consulta, la cual dice, cuando hay infección respiratoria, ¿qué es lo ideal? ¿Dejar que el sistema inmunológico la elimine o ayudarle con medicamentos? Adelante, doctor. Gracias. Lo mencioné previamente. Estas infecciones respiratorias normalmente hemos tenido un curso benigno de 4 a 10 días. Una persona sin absolutamente ningún tipo de tratamiento se va a curar porque el sistema inmune va a generar las defensas necesarias. Sin embargo, pues a nadie le gusta andar con dolor de cabeza, a nadie le gusta tener fiebre, a nadie le gusta tener dolor de cuerpo, estar con moquera, con tos, ¿verdad? Entonces damos tratamientos que son sintomáticos. El virus como tal no tiene tratamiento, no hay una cura para un virus. Sin embargo, podemos atacar los síntomas y es lo que hacemos con estos medicamentos. Entonces, sería recomendable que la persona tome algún medicamento para esto. Hay medicamentos de venta libre. Usted puede ir a una farmacia o puede ir incluso a un supermercado, compre ese medicamento que sabe que le va a aliviar los síntomas. Si después de haber tomado medicamentos usted sigue mal, entonces ahí sí mejor acuda al médico para que valore su caso, a ver si es que tiene alguna otra cosa que amerite otro diagnóstico, otro tratamiento diferente del que ya está tomando, que tal vez no sea algo viral, sino sea bacteriano o sea algo por un hongo, que se amerite ya otros medicamentos.
Muchas gracias, doctor. Continuamos con la siguiente, la cual dice, esta es para la asesora de gestión del riesgo Magali Solano. Dice, quisiera poder tener acceso a las infografías referentes a los virus y enfermedades circundantes de tal manera que puedan ser divulgadas para a la población educativa por parte del Comité Institucional para la Gestión del Riesgo. Adelante, Magali. Sí, con mucho gusto. Comentarles que todas las asesoras del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo enviamos todos los insumos que nos suministran las dependencias, las instancias de parte del sistema por medio de correo electrónico. Igualmente nosotros siempre se lo enviamos a las direcciones regionales y les indicamos que por favor lo compartan con todos los centros educativos. Entonces, con mucho gusto, cuando vamos a enviar los insumos de este evento, grabación, presentaciones, también vamos a incluir esos otros documentos adicionales, los infográficos, boletines, bueno, insumos muy importantes que nos ha suministrado el Ministerio de Salud. Con mucho gusto vamos a enviarlo en ese correo con insumos, pero también por cualquier cosa, si no les llegara la información, de hecho, los que están participando el día de hoy se van a copiar en ese correo, más los enlaces regionales y que tenemos de las bases de datos. Entonces, con mucho gusto nos lo solicitan por correo o por Teams a nosotras, las asesoras, y más adelantito ahí les va a presentar ese cuadro para que ustedes anoten los correos y con mucho gusto nosotros les sepamos estar enviando todos los insumos para servirles, claro. Muchas gracias, Magali. Continuamos con la siguiente consulta, la cual dice, ¿existe algún protocolo para cuando el agua se va en el centro educativo para estudiantes y personal docente? Adelante, Magali. Muy buena consulta y nos la han hecho frecuentemente. Nosotros articulamos a nivel institucional con otras dependencias. Ejemplo, la Dirección de Gestión y Desarrollo Regional. Tenemos una respuesta, perdón, de parte de ellos, haciendo referencia, porque nosotros alguna directriz reciente con respecto a esto de este protocolo o qué directriz hay desde el nivel central para cuando hay desabastecimiento, suspensión, todas estas cosas. No existe nada reciente. Hay muchas acciones que se hicieron ante el escenario que teníamos, ¿verdad? De COVID-19 y lo que les aconsejamos en este momento, cuando haya alguna directriz de parte del nivel central, con mucho gusto se las vamos a compartir, pero en este momento nosotros lo que les podemos recomendar es que la persona directora, que es ¿verdad? Que es el líder del centro educativo y que en la legislación está la guía para elaborar planes con base en la ley 8488, todas estas normativas que hay a nivel nacional e institucional de que la persona directora debería ser el coordinador del Comité de Gestión del Riesgo de los Centros Educativos. Entonces, nosotros comprendemos también la cantidad ¿verdad? de labores y todo, de actividades, pero si la persona directora no puede, entonces delega, pero no se desliga. Entonces, si hay una situación ya evidenciada de estos faltantes por largos periodos y todo, tiene que hacer es tomar esas decisiones de cómo se puede proceder y como le decía anteriormente, siempre la cadena de mando de poder pues, coordinar con el supervisor, con la persona directora y así sucesivamente. Pero con mucho gusto, igualmente, insisto que para cualquier cosa adicional que quede la duda, nosotros vamos a estar pendientes y estamos para servirles. Muchas gracias, Magali. La siguiente consulta dice, ¿terminar el sistema de vacunación por COVID es necesario para prevenir condiciones más severas de influenza estacional? Perdón, no Adelante, escuché doctor. bien. Terminar, dijo. ¿Terminar el sistema de vacunación por COVID es necesario para prevenir condiciones más severas de influenza estacional? No entiendo bien, pero voy a ver si es como que si una persona terminó su esquema de vacunación con COVID, ¿será? Sí, correcto.
A ver, son cosas completamente diferentes. El COVID es una cosa, la influenza es otra cosa. Sin embargo, tener esquemas completos para prevenir ambas infecciones, ambas enfermedades, sería lo ideal, ¿verdad? En este momento, el esquema de COVID ya de hecho cambió y ahora, digamos, es una sola dosis ya, el esquema que se utiliza para la vacuna contra COVID. Y en el caso de influenza estacional es una sola dosis también anual. Solamente en el caso de los niños muy pequeñitos que empiezan a vacunarse, se les aplican 2 dosis, una, digamos, el día de hoy y una 4 semanas después. Ya el siguiente año es una dosis como cualquier otra persona. Muchas gracias, doctor. La siguiente consulta y última dice, ¿por qué es importante tomarse el tratamiento hasta el final si ya no tengo ningún síntoma? Bueno, eso es muy importante, ¿verdad? Vamos a ver, hay cosas diferentes. Una es antibióticos y otros son los otros tratamientos sintomáticos. En el caso de los antibióticos se tiene que tomar al pie de la letra y hasta el final, aunque ya la persona se sienta bien, porque el medicamento está diseñado para darse tantos días a cada tantas horas, ¿verdad? Si no, lo que ocurre es que las bacterias van a crear resistencia. Eso quiere decir que la próxima vez que yo tenga una infección por una bacteria, la bacteria ya va a haber empezado a desarrollar una defensa contra ese antibiótico porque no me complete el tratamiento. Es decir, el tratamiento completo de antibióticos es para que la bacteria, digamos, la eliminemos. Pero si la tomamos solo 3 días de los 5 días o 3 o 4 días de los 7 días o 10 días de los 14 días que mandan el medicamento, entonces la persona ya va a estar bien, porque ya la bacteria, digamos, ha disminuido su patogenicidad, ha disminuido la capacidad de enfermar a las personas y además por la historia natural ya la enfermedad venía, digamos, resolviendo. Pero ¿qué pasa? Que la bacteria entonces va a producir esto que conocemos como resistencia a los antibióticos. En el caso de una infección viral, como son tratamientos sintomáticos, ¿verdad? Me dan acetaminofén para la fiebre, para el dolor, me dan un jarabe para la tos. Si a los 3 días yo ya estoy bien y me dejo de tomar medicamentos, no pasa absolutamente nada. Entonces hay que tener esa diferenciación. Si es antibiótico, todo al pie de la letra. Si son otros medicamentos que son para tratamiento sintomático, en el momento que yo los quiera dejar, los puedo dejar y no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, doctor, por contestar todas las consultas. Ahora Mucho gusto. quedó una de el gusano barrenador que va hacia la doctora María José Lafuente. Y dice, ¿qué tan expuestos estamos a las moscas? O sea, ¿hay en cualquier lugar cerca de nosotros? Adelante, doctora. En realidad sí, la mosca está en todo el territorio nacional. Entonces la exposición pues es en todo el territorio. Obviamente van a haber condiciones que van a permitir que las moscas estén más cerca de nosotros, como animales que tengan lesiones, que tengan gusaneras que no sean tratadas, que permita que se continúe el ciclo de la mosca. Esas condiciones pobres en hábitos de higiene, ¿verdad? Tener lesiones que no sean tratadas de forma adecuada, entre otras situaciones pues, que permitirían que la mosca esté circulando más cerca de nosotros. Pero en realidad sí, la mosca está en todo el territorio nacional, como les indiqué. Ya la mosca está también en Nicaragua y en Honduras, ya traspasó fronteras, entonces la mosca de momento está en todo el territorio nacional. Se está trabajando pues en su control, pero sí, el riesgo está en todo el país. Muchas gracias, doctora. Ahora continuamos con la doctora Katia Alfaro, con respecto al virus Coxsackie. Y dice la consulta. ¿Cómo proceder en los centros educativos con faltantes de agua? Adelante, doctora.
Doctora, nos colabora con el audio. Micrófono. Gracias. Disculpen. Perfecto, gracias a usted. Como ya comentaron también las personas de gestión de riesgo, esta es una situación que nos es complicada a todo el mundo a nivel nacional. A pesar de que está lloviendo bastante, todavía tenemos algunos problemas de abastecimiento de agua. Y para esto, pues sí, cada centro educativo debe tener un plan de contingencia de cómo manejarlo. Yo sé que es complejo, sobre todo en algunos lugares donde las capacidades económicas dificultan, por ejemplo, tener un tanque de agua u otras circunstancias. Es importante trabajar esto desde los equipos de gestión de riesgo en coordinación con la municipalidad y el Ministerio de Salud para generar una estrategia conjunta. Porque, digamos, una respuesta específica no le puedo dar porque no depende, como bien decían ahora los compañeros del Ministerio de Salud como tal, sino esto es una situación que debe estar planificada desde la parte de gestión de riesgo. Cambio. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la última pregunta para usted igual. Y dice, ¿el virus puede repetir? Es decir, que los niños pueden reinfectarse y qué tan peligroso puede ser una reinfección. Adelante, doctora. En realidad, el sistema inmunológico tiene memoria. Es el mismo, o es el principio por el cual también existen las vacunas. Una vez que la persona fue infectada, el cuerpo reconoce el virus y ya el sistema inmunológico tiene la capacidad de atacarlo. Entonces, en realidad, de todo lo que yo revisé en la documentación, no existe, digamos, documentadas reinfecciones por Coxsackie. Sí podría ser, como vimos y lo expliqué al inicio, hay diferentes virus. Podría ser que se presente, pero en un nivel más leve del que se dio la primera vez, porque ya el sistema de defensas reconoce el virus y lo ataca. Entonces va a ser menos agresivo el cuadro clínico. Pero es muy poco frecuente en realidad, sobre todo porque ya el sistema inmunológico ha desarrollado anticuerpos para prevenir las infecciones virales. Cambio. Gracias, doctora. Continuamos con la doctora Lafuente, debido a que nos salió otra nueva pregunta, la cual dice, si una mosca se para sobre una herida y la contamina, pero mantengo lavado constante, ¿podría ser que aún así las larvas se desarrollen? Adelante, doctora. Y observamos que la mosca se posa y observamos los huevecillos de la mosca tienen una particularidad. La mosca los acomoda muy, de una forma, parecen como granitos de arroz, pero muy pequeños, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos visualizarlo. Si nosotros vemos que la mosca se nos posa en una herida, pues sí, procedemos y lavamos la lesión, ¿verdad? Para eliminar cualquier contaminante. No solo que haya puesto los huevecillos, sino recuerden que depende de la mosca que se nos haya posado. Hay moscas que comen tejidos vivos y hay otras que comen tejidos muertos, ¿verdad? O se posan en desechos o en algunos otros contaminantes, en heces de animales o algo. Entonces, si ellas se posan en la herida, van a crear una contaminación, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que una mosca se posa, pues sí, podemos proceder y lavar. Recordar que ante un caso de miasis por gusano barrenador vamos a sentir que esas lesiones supuran, ese movimiento de las larvas, vamos a observar las larvas, vamos a observar huevecillos, se va a sentir caliente la herida, va a supurar constantemente. Entonces, esos son como los signos clínicos que hay que evidenciar, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que es una miasis por gusano barrenador. Pero si vemos que cualquier mosca, llámese Cochleomia minivórax o llámese otro tipo de mosca, una mosca doméstica o demás, se nos posa en una herida,
pues sí, lo recomendable es lavar la herida para eliminar cualquier tipo de contaminación que ésta pueda generarnos. Muchas gracias, doctora, y damos por concluido el espacio de consultas. Muchas gracias a todos los doctores y por su tiempo y la presentación y las respuestas de las consultas. Ahora doy el pase a mi compañera Ana Lisset Viales para que proceda con el cierre de la actividad. Muchas gracias a Darila por la moderación de las consultas y muchas gracias a los doctores por responder y por sus presentaciones. Nuestro agradecimiento a los representantes de los comités regionales e institucionales y la comunidad educativa. De igual manera, agradecemos al IDP y al Ministerio de Salud por el apoyo brindado. De esta manera, damos por concluida esta actividad y reitero nuestro agradecimiento. Que tengan un excelente día.